El traductor de cartas que humillaron en la plaza, enamoró a la hija del embajador con un mensaje que nunca fue suyo. Parte 1. Lo escupieron por pronunciar mal una palabra en inglés. Le arrojaron un billete arrugado como limosna. Y uno de ellos se burló diciendo: «Ni para traductor sirves, indio con diccionario». Mateo tragó saliva. Guardó el papel. Y volvió a sentarse en su banco de madera. El mismo que había tallado su abuelo cuando aprendió a leer. Porque ahí, en medio de la plaza central, traducía cartas para desconocidos. Por unas monedas. Y por algo más que dinero. Por la esperanza de que las palabras bien dichas pudieran cambiar destinos. Tenía 23 años. Voz suave. Ropa remendada. Y un cuaderno donde escribía frases que le parecían sagradas. Como si fueran pequeños conjuros para resistir. La mayoría pasaba de largo. Pero algunos se detenían. Le pedían traducir mensajes para un hijo que emigró. Una expareja que se fue sin cerrar la historia. O un patrón que solo hablaba en alemán. Mateo traducía sin acento perfecto. Pero con el alma entera. Hasta que un día, una joven de vestido azul marino, con lentes oscuros y acento extranjero, se detuvo frente a él, con una carta temblorosa en las manos. ¿Tú eres el traductor? Sí. ¿Puedes leerme esto sin cambiarle una sola palabra? La carta estaba escrita en francés. Una letra nerviosa. Con errores. Pero con una belleza cruda. Como si las palabras quisieran pedir perdón desde el primer renglón. Mateo leyó en voz baja. Y conforme lo hacía, la joven comenzó a llorar. ¿Quién te dio esta carta?, preguntó ella. Un hombre vino esta mañana y me pidió que la tuviera lista por si alguien con tu descripción aparecía. ¿Cómo sabía que yo vendría aquí? No lo sé. Solo dijo que si venías, esto debía ser leído como estaba escrito. Ella se quitó los lentes. Sus ojos tenían el color de una tormenta contenida. Y su voz se quebró. Él nunca me escribió. Y ahora resulta que sí. Y que usó a un extraño como puente. ¿Quieres que lo traduzca otra vez? Ella negó con la cabeza. Pero no se movió. Se sentó junto a Mateo en el banco. Y durante minutos, nadie habló. Solo había entre ellos dos cosas. La carta. Y el silencio. La chica se llamaba Eliane. Y era hija del embajador francés recién asignado. Nadie en la ciudad lo sabía aún. Y ella odiaba los protocolos. Los escoltas. Y las palabras vacías. Había escapado ese día de una reunión en la embajada. Porque algo le dolía sin forma. Sin nombre. Y justo ahí, frente a un desconocido que traducía cartas en la plaza, había encontrado una pieza que no sabía que le faltaba. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella. Sí. ¿Tú escribiste esto? Mateo la miró confundido. No, yo solo lo traduje. Lo pregunto porque hay frases que suenan más tuyas que de él. Mateo se quedó callado. Porque era verdad. No toda la carta era del desconocido. Había frases incompletas. Palabras torpes. Que él había tenido que terminar. No por falta de fidelidad, sino por necesidad de sentido. Y esas palabras eran suyas. Ella no insistió. Solo se levantó. Le dejó un billete. Y dijo: gracias, traductor sin acento. Si alguna vez quieres decir algo que sí sea tuyo, estaré aquí. Y se fue. Sin nombre.
sin dirección, pero con la promesa de una historia que apenas comenzaba a escribirse. Parte 2. Mateo no volvió a verla por días. Pero desde entonces, cada tarde, se sentaba en el mismo banco, como si la historia aún tuviera páginas sin escribir. Llevaba consigo una libreta nueva, sin traducciones, solo palabras que le nacían al pensar en ella. Aunque no supiera su nombre completo, ni su historia real, solo sabía que era distinta, que había escuchado la carta con el corazón abierto, y que había descubierto algo que él mismo no quería aceptar. Que parte de ese mensaje era su alma escondida. Eliane regresó al séptimo día, con un vestido verde musgo y una libreta en la mano. Tengo una idea, dijo sin saludar. ¿Cuál? Quiero que me traduzcas cartas, mías. ¿Para quién? Para nadie. Mateo la miró en silencio. Y ella lo explicó todo. Escribo cosas que nunca digo. Pero si las escucho en voz ajena, puedo saber si todavía me duelen. Desde entonces, ella comenzó a venir cada jueves. Traía hojas dobladas, notas en servilletas, frases sueltas, y él las traducía a voz alta, sin preguntar demasiado. A veces eran poemas, otras veces insultos a su madre, a la política, a ella misma. Y Mateo traducía con cuidado, como si cada palabra fuera una herida recién abierta. Una tarde, ella no trajo cartas. Solo se sentó junto a él y preguntó: ¿Alguna vez has escrito algo tuyo de verdad? Sí. ¿Me lo leerías? Mateo sacó su libreta. Buscó una hoja en la mitad y leyó. Hay palabras que no caben en ningún idioma, porque solo existen cuando se miran ciertos ojos, como los tuyos, que nunca pedí, pero ahora no sé callar. Eliane se quedó inmóvil, como si no esperara escucharse nombrada tan directo. Aunque él nunca dijera su nombre, ¿eso era, para mí? Mateo dudó, pero no mintió. Sí. Ella no respondió. Solo sacó un sobre. Lo dejó a su lado. Y dijo: No lo abras aún. Cuando lo hagas, tendrás que decidir si quieres que esto sea real o ficción. Y se fue. Rápido. Sin mirar atrás. Mateo esperó. Contuvo la curiosidad. Pero esa noche, cuando la luna colgaba exacta sobre su ventana, abrió el sobre. Había una carta, escrita con tinta negra. Y al final, una frase que no se traducía. Si esto fuera ficción, tú ya sabrías besarme. Parte 3. Eliane dejó de ir sin explicación. 3 jueves pasaron sin su rastro. Y Mateo empezó a preguntarse si todo había sido un juego. Una prueba. Una historia que solo existía cuando alguien decidía escribirla. Hasta que una mañana, un hombre de traje oscuro lo interceptó antes de llegar a su banco de madera. ¿Eres Mateo Aguilar? Sí. Sígueme. Lo llevaron a un auto negro, sin placas, y recorrieron en silencio las calles del centro, hasta detenerse frente a una embajada custodiada por soldados que ni siquiera lo miraron. Dentro, una mujer de acento seco y mirada cortante lo esperaba. Usted conoció a mi hija. ¿Su hija? Eliane. Mateo tragó saliva. Asintió. No volverá a verla. Ella no es una chica cualquiera. Es hija de un embajador. Y está comprometida con un futuro que no incluye
bancas en plazas públicas. No dijo nada. No lo amenazaron. Solo lo miraron como quien le arranca la ilusión a un niño. Sin violencia, pero con crueldad quirúrgica. Le devolvieron su cuaderno. Y al salir, el mismo hombre de traje le susurró: entre nosotros, yo sí escuché uno de tus poemas. Mi hija lo compartió en redes. Aunque lo firmó como anónimo. Es bueno, chico. Pero el mundo no perdona los nombres sin apellido. Esa noche Mateo no escribió. Ni tradujo. Ni fue a la plaza. Pasó los días recogiendo recuerdos. Guardando palabras. Cerrando heridas que aún sangraban. Hasta que algo cambió. Una anciana se le acercó en el mercado. Le entregó un sobre doblado en 3. Y le dijo: una joven con ojos tristes me pidió que te diera esto. Dijo que si lo abrías, no ibas a poder olvidarla jamás. Mateo lo abrió en casa. Adentro venía una nota escrita en francés. Y un billete de tren marcado para las 5:40 de la mañana del día siguiente. La nota decía: me iré esta madrugada. Y esta vez no tengo palabras que traduzcan lo que siento. Pero si vienes, lo sabré. Y si no vienes, te entenderé. Porque ya has dicho más que cualquiera en mi vida. A las 5:15 Mateo llegó a la estación. Mojado por la lluvia. Sin maleta. Sin certezas. La vio a lo lejos. Parada junto a un ventanal empañado. Y cuando lo vio, sonrió. Pero no se movió. Fue él quien dio los pasos. Lento. Como si con cada paso escribiera una frase nueva en su historia. ¿Y si esto es ficción?, preguntó ella con la voz quebrada. Mateo la abrazó. Y sin soltarla, respondió: entonces será la más real que he vivido. Parte 4. Viajaron en silencio. Como si el tren supiera que el ruido podría romper algo. Algo que apenas estaban construyendo con gestos, miradas y palabras no dichas. Llegaron a una ciudad pequeña, donde nadie los conocía. Rentaron un cuarto en una pensión junto a la estación. Y por un mes, vivieron como si el mundo fuera de papel. Y ellos los únicos que supieran cómo escribirlo. Mateo vendía traducciones online. Eliane enseñaba francés a niños en la plaza. Y las tardes eran para cocinar juntos. Leer en voz alta. Y escribir cartas que no necesitaban enviar. Pero la verdad no se queda dormida para siempre. Una noche, mientras Mateo dormía, Eliane abrió su mochila. Y colocó dentro un sobresellado. Con su letra clara. Y una cinta roja. No lo despertó. Solo lo besó en la frente. Y salió a la calle con una decisión marcada en cada paso. Volvió a la ciudad. A su padre. A su nombre. Mateo encontró el sobre a la mañana siguiente. Lo abrió con manos temblorosas. Y adentro, una carta con 2 párrafos que dolían como sentencia. No te dije todo. No podía. Mi padre no solo es embajador. También guarda secretos de Estado que podrían costar vidas. Aquel día que tradujiste la carta en la plaza, no era de un desconocido. Era de mi hermano. Desaparecido hace 5 años. Oficialmente muerto. Pero yo descubrí una verdad que no debía. Y tú la leíste en voz alta sin saberlo. Mateo quedó paralizado. Cada frase tenía el peso de una bomba que él no sabía que había activado. La carta terminaba así. Si me quedaba contigo, ponía tu vida en riesgo. Si te decía la verdad,
Rompía lo más puro que hemos construido. Pero si no te decía nada, te convertía en un personaje de una historia que no mereces. Así que vuelvo a enfrentar lo que me tocó nacer. Pero tú sigue escribiendo. Porque hay verdades que solo existen cuando alguien como tú decide contarlas. Mateo no lloró. No gritó. Solo buscó su cuaderno. Y escribió una nueva carta. Sin nombre. Sin dirección. Querida Eliane. Esta vez no traduzco. Esta vez escribo. Porque lo que siento no necesita otro idioma. Te esperé cuando no sabía tu nombre. Y hoy, que sé todo, vuelvo a esperarte. Aunque sea en palabras que nunca leas. La dobló. La guardó en una caja de cartón vieja. Junto con la servilleta donde ella le dejó la dirección de la pensión. Y una foto en blanco y negro de los dos. Tomada por un niño con una cámara prestada. El único testigo de su pequeño mundo de papel. Parte 5. Pasaron meses. La plaza volvió a ser solo piedra y viento. El banco de madera permanecía vacío. Como si se negara a aceptar a otros cuerpos. Mateo seguía traduciendo. Pero ya no escribía lo suyo. Las palabras lo abandonaban cuando pensaba en ella. Y cada carta ajena que le dictaban, le recordaba lo que perdió por pronunciar sin saber. Hasta que una mañana, un sobre arrugado, sin remitente, apareció en el buzón de la pensión. Dentro, una nota breve y una servilleta, con una dirección escrita a mano. La nota decía: es tiempo de escribir el final. El verdadero. No el que nos dejaron elegir. Mateo viajó toda la noche. Al llegar a la dirección, encontró una casa humilde. En la periferia. Con jardín seco. Y una mujer esperándolo en la entrada. No era Eliane. Era su madre. Te estaba esperando. Ella no regresará aquí. Pero dejó algo para ti. Entraron. Y la mujer le mostró una caja. Con recortes de periódicos. Fotos. Y cartas. Entre todo. Una en especial. Tenía su nombre escrito con tinta azul. Doblada en 4. Sellada con cera. Mateo la abrió sin respirar. Mateo. Nunca fui hija de embajador. No como tú lo creíste. Mi padre trabaja ahí. Sí. Pero en los archivos. Como tú. En los sótanos donde nadie mira. De ahí escuché secretos. Descubrí una historia. Y la robé. La convertí en carta. La llevé a ti. Para que alguien la dijera en voz alta. Porque yo sola no podía. Te mentí con todo. Menos con lo que te escribí después. Lo que escribí con mi voz. Con mis ojos. Con mi cuerpo que temblaba junto al tuyo. Me buscarán. Porque sé más de lo que debería. Y esta vez. El silencio puede salvarte a ti. Pero no a mí. Por eso me voy. Pero no sin dejarte esto. Una copia del documento que nadie debía leer. Ya no me pertenece. Ahora es tu historia. Porque fuiste tú quien la pronunció primero. Con el alma. Dentro de la caja. Junto a la carta. Había un documento doblado. Clasificado. Sellado como confidencial. Firmado por 3 gobiernos. Mateo no supo qué hacer. Ni a quién acudir. Ni qué parte era cierta y cuál era solo ficción. Pero esa noche. Se sentó en el banco. Él mismo. En la plaza.
Y comenzó a leer en voz alta. Para nadie. Como si así pudiera invocarla. Lo escucharon. Una mujer con su hijo. Un joven que lloraba. Una anciana que dejó de vender dulces por un momento. Y cuando terminó de leer, una niña le preguntó: ¿esa carta existió? Mateo sonrió. Miró al cielo. Y dijo: sí. Pero nadie lo supo a tiempo. Hasta que alguien decidió traducirla con el corazón. Y dobló la carta. La guardó en su cuaderno. Junto a la foto en blanco y negro. Y el sobre sellado con cera. Sabía que ella quizá no volvería. Pero mientras tuviera palabras, la historia seguiría viva. Aunque nadie supiera nunca si fue real o solo la más hermosa mentira jamás escrita. Fin.